Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, que los invita a estar con nosotros a través de nuestro streaming, que se emite a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal o a través de nuestro streaming y también desde nuestros canales o nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema en el día de hoy a través de 5 de 5 Podcast y nos referimos al tema de las obras de la avenida Juan 23 en la isla de San Andrés. Las obras tienen gran expectativa porque es una de las avenidas con más población o más transitadas en el territorio insular. Gran parte de la clase obrera en San Andrés, estamos hablando de un enorme porcentaje, podríamos decir de un 80-90% de la clase trabajadora en San Andrés, debe transitar obligatoriamente por esta avenida, para ir al trabajo, para ir a hacer vueltas, para lo que sea. Y pues por ahí vive mucha gente también. Pero ojo, es la calle, si no la que más se inunda, una de las que más se inunda y se bloquea en época de lluvias. Se está haciendo un trabajo ambicioso en este lugar para que al fin se pueda resolver el tema de la evacuación de aguas de manera mucho más rápida cuando se presentan inundaciones en esta parte de la isla. Hago la advertencia y presento la salvedad antes de que empiecen a decir usted de qué está hablando, usted qué autoridad tiene, usted no se meta en lo que no sabe. Yo no soy arquitecto, ni soy ingeniero, ni soy ingeniero sanitario, pero puedo ver las cosas. Yo sé cómo es una avenida cuando se inunda y cuando no se inunda y qué solución se le puede dar. Mire, hace unos años, estaba yo por la avenida 20 de julio frente a la registraduría y pues cayó un aguacero impresionante. Y yo pues tuve que esconderme en uno de los sitios donde hay techos para refugiarme y no mojarme de mucho. Igual me mojé de los zapatos hasta las botas de los pantalones, en fin. Me mojé. Y ahí habían unos turistas chilenos. Y esos turistas estaban, mire cómo se inunda esta calle. Estaban con un celular filmando todo. Ya habían celulares que podían filmar. Y estaban filmando. Y les parecía entre curioso, divertido y hasta rocambolesco. Oiga, ¿a ustedes les parece muy divertido la calle no? Me preguntaron ellos. ¿Ustedes cómo hacen con una calle así de inundada? Pues esperar a que pare la lluvia para poder evacuarlo. Y me dice uno de los turistas chilenos, en Chile, una calle inundada, no sé si me estaría mintiendo o qué, pero una calle inundada es imposible de ver. Nosotros no podemos ver una calle inundada en Chile. Eso es escandaloso. Y aquí, normal, los carros pasan normal y las motos pasan normal. Y pues vamos a mostrar a nuestra familia ya cuando lleguemos a Chile esto que estamos viendo ahora. Wow. Bien, pues amigo.
ojalá que adquirieran o adoptaran los hábitos de Chile, ¿no? Para que esta inundación, por Dios, wow. En fin. Tremenda inundación la que se estaba llamando, pero la diversión, lo que me dio curiosidad fue la diversión de los chilenos. Y eso que no habían visto la avenida Juan 23. Entonces, retomando lo de la avenida Juan 23, es una obra ambiciosa que busca solucionar el tema de inundaciones y garantizar la seguridad, la movilidad, en esta parte de la isla. Lo cual es complicado, difícil, pero se está trabajando y se está haciendo el esfuerzo por lograr esto. En este momento no es que la obra esté paralizada, sino que se está ya planificando el trabajo que se va a hacer desde el CAI de la Juan 23 hasta pasado la entrada del estadio de fútbol de Edwin O'Neill, esa entrada. Es un tramo, digamos que larguito, pero se va a hacer el trabajo allí, se va a romper todo eso y se va a hacer el trabajo como debe ser. Como muchos ya saben, esta avenida ha debido ejecutarse por etapas. Parece que hay un desacuerdo entre lo que plantea el gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura y el contratista de la obra. Mientras que el gobierno dice que se va a hacer esto y esto y esto, el contratista dice que se va a hacer esto. Y eso tiene molesto a algunos de los habitantes, con toda razón. O sea, si nos prometieron una cosa, ¿por qué no terminan de ejecutar lo que se está informando? O sea, el contratista hace lo que puede hacer, pero el gobierno dice hay que hacer esto. Entonces hay no digamos que discusión, pero hay una diferencia allí. Tuvimos la oportunidad de captar un vocal o un veedor de esta obra, habitante de este sector de la isla, quien habló a través del programa Noticias al Minuto de nuestro colega Carlos Covarruiz en las horas de la mañana de hoy. A propósito, se refirió al tema, hizo su anotación, luego de haber escuchado tanto a la Secretaría de Infraestructura, nuestra amiga Ángela del Río, y a uno de los contratistas de la obra de la Juan 23. Esto fue lo que dijo y lo estaremos comentando acá en 5 de 5. Después llegaron con nuestro querido ingeniero de 35 años de experiencia, Carlos Bryan, y él fue el que terminó la reunión. Carlos Bryan, pues, aquí una persona muy querida acá en la isla, explicó que iban a hacer los más y los menos y los que iban a hacer, bueno, listo. Ahora, el tercer punto, sale un ingeniero que cuando hicimos la socialización el primer día no estaba Carlos Bryan. El segundo día ya porque la gente estuvo inconforme trajeron a Carlos Bryan. Ahora no estoy escuchando al ingeniero Carlos Bryan. Quisiera saber qué pasó con el ingeniero que nos explicó qué iban a hacer con la Juan 23. Teniendo eso en consideración, hemos visto que han cambiado múltiples facetas de esta obra. Porque un día es uno, al día siguiente es otro y al día siguiente es otro. Entonces, cuando las cosas no están funcionando bien, no van a decir que fue culpa de la comunidad que no hizo veeduría, es culpa del contratista o del consorcio. ¿Cierto? Se le preguntaron sobre los tiempos. Los tiempos también lo habían determinado ellos allá, tampoco se está cumpliendo. Se preguntaron sobre la duración de la obra, bueno, se está cumpliendo. Se preguntaron sobre los montos. Seguramente que de aquí al 1 al 31 de mayo, que dijo la señora, 1 de mayo, eso que dijo la señora, la secretaria, seguramente no les va a alcanzar el dinero, van a hacer una adición presupuestal. Todo eso, lo que le estoy hablando, se preguntó en la socialización. Ellos dijeron que no, que eso no iba a pasar. Seguramente va a pasar ese punto. A lo que yo me refiero, Carlos Cova, es si tú haces una obra
de 17.000 millones de pesos y no vas a intervenir el derrame de aguas residuales, ¿para qué la haces? O sea, si tú haces una obra con ese monto y no vas a solucionar un problema que es de raíz, que es las aguas residuales, las aguas fetidas que están por la Juan 23, mejor no lo fueran hecho, porque es una gastadera de plata. Porque hasta que Veolia, que tenemos una compañía que no funciona, puede remediar, ahora la culpa es remediar por acá por Hotel Isleño. ¿Cuándo se hará ese milagro? Nadie lo sabe. Entonces estamos viendo que es una obra que únicamente se va a cambiar losas de cemento y va a pasar lo mismo. Usted le hizo una pregunta al señor a ver si van a cambiar las medidas el ancho de las calles. No te respondió. En este momento las calles están perdiendo por unos 10-15 centímetros. Entonces estamos viendo que todo lo que se habló, todo se está incumpliendo. Al ser avenida, el diámetro de la calle es más grande. No es una calle, es una avenida, por eso que se llama Avenida Juan 23. El significado o diferenciación entre avenida y calle es que los diámetros de la calle son más grandes porque el tráfico es más pesado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizarla a profundidad, esta obra, estamos viendo que le está faltando mucho compromiso. ¿Cómo es posible de que ellos no sepan que en el cliff es donde más basura se acumula día por día? Hombre, si tú haces un desagüe de esos sin una rejilla, sin una barrera de contención, para que de pronto el barro no llegue al desagüe, se va a dañar ese desagüe de igual manera. Eso en 3 años no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no hay persona que pueda limpiar eso. No hay ninguna maquinaria que pueda limpiar o hacer una limpieza profunda de ese desagüe. Entonces, nosotros en 3 años vamos a estar colapsados. La misma cosa, eso no va a pasar de ahí. De pronto te funciona el primer año, pero con la cantidad de basura que hay, la cantidad de papeles, hojas, bolsas, tierra que hay, se va a acumular en las rejillas. Eso simplemente, Carlos Toba, eso es una gastadera de plata. Eso es una gastadera de plata. De pronto los ingenieros podrán decir que sí, que no, pero no son ingenieros de la isla, son ingenieros de afuera. Entonces, es mejor seguir con lo que tenemos acá en la isla, que lo conocemos, que podemos hablar con ellos, a traer gente de afuera que no sabe cómo funciona la isla y vienen con un sistema de trabajo totalmente diferente. Entonces yo le pido a la comunidad que sigamos muy de cerca esta obra que le interesa a todos, porque por ahí pasan el 70% de los taxis que van al aeropuerto, por ahí sale mucha mercancía que del aeropuerto a diferentes lugares, y es el sitio de conexión con San Luis Centro, Loma al aeropuerto. Es la vía más rápida que tenemos. Entonces nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y decir que no está pasando nada porque no podemos hablar. No, esta isla nos pertenece a todos los habitantes de la isla, no al mandatario de turno. Nos pertenece a todos los habitantes de la isla. El mandatario de turno únicamente es un selector de dinero que va haciendo obras. Pero nosotros, los habitantes, tenemos que seguir velando por la buena financiación y las buenas obras que se van a hacer aquí en esta isla. Si la obra no está buena, pues salgamos, digamos, la obra no está quedando bien, podemos remediarlo de esta manera, pero no podemos seguir con la boca cerrada porque pensamos de que si abrimos la boca estamos haciendo mal. No, estamos haciendo un bien para nuestra comunidad. Aquí estamos por encima de cualquier interés, estamos velando por el bienestar de nuestra comunidad y nuestros hijos que vienen en camino, ¿cierto? Entonces, Carlos Toba, vamos a estar muy pendientes, pero muy pendientes de esta obra, que es una obra bastante importante en la isla, porque no podemos aceptar cosas a medio dar o cosas mal hechas, porque el afectado va a ser la comunidad. Cuando el ingeniero se vaya para allá, para Cartagena, Barranquilla, no sé dónde será, a él no le va a interesar qué pase si nosotros nos inundamos, si la obra quedó bien. Él va a decir, no, yo eché cemento, pero la parte
fluvial, la recolección de aguas, el bombeo, simple y llanamente no tiene nada raíces. Esas bombas que él está hablando del estadio de fútbol, esa se bombea el agua hacia el drenaje que está en el Sena, esa agua sale al Sena. Entonces, nosotros estamos viendo que no hay ninguna interconexión entre una cosa y la otra. Ninguna interconexión. Entonces, esperemos de que todo salga bien. Sigamos colocando las observaciones, porque no son quejas, son observaciones para mejorar. Y la isla tendrá un mejor futuro. Carlos Cuba, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y espero de que los secretarios, ingenieros, los del consorcio hagan una obra que valga la pena. Pues si no, pues tocará por la parte legal ir a la parte de las IAS y tratar de parar este contrato si no lo van a hacer bien. Bueno, vamos por partes. Muchas de las avenidas aquí en la isla de San Andrés siempre se han planificado de forma que pueden funcionar para que los carros pasen, pero no se han buscado soluciones para la parte pluvial. Hace poco estaba observando yo cómo está la situación en la esquina de Schoolhouse, esa esquina donde se conduce hacia el barrio Natania, Serranilla y etcétera, que siempre se inundaba, y pasaban meses con la calle inundada. Hoy, pues ya hay una solución práctica al tema de evacuación de aguas lluvias en ese lugar. Y se ha querido extender ese trabajo hasta la Juan 23. Y como dice el oyente, si se va a hacer un trabajo y no se va a resolver el problema de raíz, que es el de la inundación, pues no hacemos nada. Y la plata se va a perder. Al ingeniero Carlos Bryan lo escuché, lo vi en el programa de San Andrés News de nuestro colega Edgar Villarreal Zabalza, programa donde yo también tuve la oportunidad de participar, y se le hizo la consulta precisamente acerca de el tema de inundaciones, y él manifestó, palabras más, palabras menos, que en el mundo entero, cuando llueve, una calle se tiene que inundar. A menor escala, a mayor escala se tiene que inundar. Es decir, no es que la única calle en Colombia o en el país o en el mundo que se inunda es la Juan 23. Entonces hay que trabajar con el tema de que se inunde primero y se evacúe después, pero que se evacúe de manera rápida. Y es lo que se está trabajando en este momento. Que la inundación no sea prolongada. Que la inundación no sea tan pronunciada en este lugar. Porque de lo contrario, se va a inundar eso. Es decir, el gobierno quiere hacer algo y el contratista está dispuesto a hacer otra cosa. Y el gobierno tiene bien claro que esa vía tiene que tener sistemas de evacuación, de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, los dos. Porque allí, en esa zona, en ocasiones, mayormente, hay un olor fétido en ese lugar. Las aguas servidas se vierten en esa avenida. A mí me da miedo caminar descalzo en esa vía. O por lo menos que la divina providencia me coja mal parqueado en ese lugar. Por lo peligroso y lo insalubre que es. De modo pues que hay que trabajar en ese sentido, hay que trabajar en esa parte. Yo no vivo en ese sector, paso mucho por esa avenida como todos. Como dice acá el oyente, el 70, yo diría que el 80% de los vehículos pasan por esa avenida. Tienen que pasar por ahí. Si vienen del aeropuerto, tienen que salir por ahí. Si van del aeropuerto, si van de San Luis al aeropuerto, tienen que pasar por ahí. Cuando yo voy al aeropuerto, paso por ahí.
tiene que arreglarse de manera completa. Sobre todo esa zona que está comprendido entre la Mueblería Pérez o la Iglesia Asamblea de Dios, todo ese tramo hasta llegar a donde ya han terminado de trabajar, por lo menos el CAI. Esa zona tiene que arreglarse, porque anteriormente, recuerden, eso era una laguna. Sí, era un humedal. Ahí todo el agua que venía del cliff y todo el agua que venía de arriba de la loma se reposaba allí. Y ahora pusieron una avenida y hay una zona residencial allí. Entonces tienen que arreglar esa parte. Y se puede hacer porque hay tecnologías para hacerlo. Es necesario hacerlo. De otra manera, no se está resolviendo nada. Es plata perdida. Me recuerda a mí algo que pasó con el aeropuerto de Providencia, que hicieron una extensión en la pista del aeropuerto. Eso fue en la época de Álvaro Uribe, creo que fue en el 2006, 2007. Y Álvaro Uribe ahí estaba con la directora de FONADE y la directora de FONADE ahí explicando, bien chévere. Y entonces cuando Álvaro Uribe le preguntó, bueno, mija, ¿cómo hacemos con los aviones grandes? Porque la intención era que llegaran aviones más grandes, ¿no? Que pudieran aterrizar en Providencia, ¿no? Los ricachones, los de plata, pudieran llegar allí en sus aviones en lugar de tener que aterrizar aquí primero. Llegaran directo a Providencia. Y la niña le pregunta, dice, presidente, se hizo la extensión de la pista, pero aviones grandes no pueden entrar. ¿Cómo así? Entonces se perdió. Dice Álvaro Uribe. ¿Cómo, niña? Entonces me va a decir usted, se perdió la plata. Esa fue la frase que dijo Álvaro Uribe y ahí quedó. Se perdió la plata. No queremos que se vuelva a perder la plata. Todavía estamos a tiempo. Y los que están haciendo veeduría tienen que seguir martillando fuerte porque de lo contrario van a quedarse ahí y no les van a solucionar absolutamente nada. Estaremos pendientes al desarrollo de esta información porque vamos a nuestra segunda noticia aquí a través de 5 de 5 Podcast. Sí, señores, sí. Vamos a ver nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque tremendo revuelo que hubo con relación a la... perdón, se me fue. Tremendo revuelo que hubo a través de Blue Radio cuando se comunicaron cuando la periodista Camila Zuluaga se comunicó con el director o el gerente de RTBC, que es el señor Holman Morris, porque acaba de salir un informe de la OCDE donde dice que los medios públicos están favoreciendo a un partido político, es decir, el partido de gobierno, en lugar de tener una pluralidad informativa cuando se trata de informar acerca de las elecciones. Los medios públicos están haciéndole propaganda al gobierno nacional. Y durante esa entrevista, obviamente, el señor Holman Morris hizo la explicación. Durante la entrevista se reveló un trino presentado por parte del congresista electo, del representante de la Cámara electo, Daniel Briceño, quien dice que allá hay evidencias de una fiesta que hubo con licor y con todo lo demás, pagado por RTBC a las personas que estaban allí en un evento de RTBC sobre, creo que la libertad y la convivencia, algo así. Eso fue en la Plaza de Bolívar, una vaina grande que hubo. Holman Morris, antes de explicar de dónde se había salido esa plata y para dónde se destinó, señaló que Daniel Briceño lo único que hace son denuncias políticas para conveniencia política de la oposición, pero que no las presenta ante las entidades o ante las autoridades competentes. Simplemente dice,
esto es así, y ya, chao, hasta luego. Y resulta que eso no fue del agrado del señor Holman Morris. Es decir, no quiso responder, respondió a la pregunta, dijo que era para una fiesta de integración con el ministro de Cultura de Venezuela, en fin, se le brindó una atención y demás, pero nada, que esas denuncias del señor Briceño, al que se le dice que es el concejal, porque ahorita mismo es concejal de Bogotá, concejal SECOP, porque acá ratico anda buscando en el SECOP y revelando contratos que no son muy recomendables, por cierto. A propósito de esta información, tenemos acá lo que reveló Blue Radio. Tenemos un fragmento de lo que reveló Blue Radio precisamente acerca de esta información. Y a propósito de la información que fue presentada por parte de Blue Radio, y tenemos al representante de la Cámara, Daniel Briceño, hablando sobre el tema. Y aquí lo presentamos en 5 de 5. Pasemos la página a algo que sucedió ayer aquí en estos micrófonos cuando hablábamos con el gerente de RTVC, el periodista Holman Morris, porque pues hablando de la campaña, precisamente de lo que se nos viene con miras a las presidenciales, hablábamos con Holman Morris sobre el informe preliminar de la Unión Europea, de la misión de observación electoral de la Unión Europea, haciendo un análisis de lo que pasaba con los medios de comunicación y cómo se cubrió la campaña. En medio de esa conversación con Holman Morris, pues estaba trinando justo en ese momento el congresista electo Daniel Briceño, el más votado con 200, ¿cuántos votos, Lucas? Más de 250,000. Más de 250,000 votos, en donde hacía una denuncia sobre RTVC y unos gastos de unas comidas por más de 2 millones de pesos, 1.900.000 pesos, y nos parece importante pues llamar al congresista electo Daniel Briceño. Señor Briceño, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, un saludo para ti y para todos los que nos ven en Mañanas Blue. 262 en la calle. En la calle, ¿en dónde está? Ahí lo veo. Muchas gracias por conectarse con nosotros en video para nuestros oyentes a través de nuestro canal de YouTube. Eso es generacional, porque usted está con mochila y todo. Sí, Camila, él porque ¿no? es joven se conecta, sí. Porque le decimos a otro más grande y nos dice, no, qué pena, eso solo por celular, no me puedo conectar por video. Iba aquí camino, pues iba aquí a subirme en las 72 a Transmilenio, que vamos para Patio Bonito con mi equipo. Ah, bueno, pero mire, yo me imagino que usted oyó la entrevista que le hicimos a Holman Morris ayer, pero para los que no la oyeron, cuando yo le preguntaba a Holman sobre esa denuncia que usted hacía sobre las comidas en RTVC y que se estaban pagando tragos y botellas de whisky y de vino con dineros públicos, mire lo que él me respondía cuando yo le hacía esa consulta sobre la denuncia que usted ponía a través de su cuenta en X. Hasta el día de hoy, todo lo que ha hecho el señor Daniel Briceño es construir bajo las redes sociales tribunales mediáticos. Cuando el señor Daniel Briceño interponga esto que está poniendo en las redes ante la Procuraduría o ante la Contraloría como una denuncia, listo, válido, pero a mí no me va a venir. Son 100 hechos como este, 100 conjeturas que hacen las redes sociales, pero nunca ponen una denuncia ante la Procuraduría. Y entonces esto se presta para una campaña sistemática de desprestigio contra RTVC, que ¿dónde queda, María Camila? Y esta es mi preocupación, queda solamente en titulares de prensa. Entonces ahí dijimos, pues hay que llamar al representante electo Daniel Briceño para preguntarle sobre esto que afirma Holman Morris. Dice usted, solo hace denuncias a través de X y no ha habido ninguna denuncia concreta en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía. ¿Qué le responde usted a Holman Morris? Bueno, primero decirle que cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control, dependiendo quién sea el competente. Hace poco, que fue, yo creo que cuando el señor Morris se puso más bravo, denuncié y me mostré los audios y se los di al señor procurador de cómo estaban extorsionando contratistas, uno de los directivos de RTVC, diciéndoles que tenían que colaborar políticamente o si no, no había trabajo. Esta fue la última denuncia que yo llevé ante la Procuraduría. Claro, Camila, lo que tenemos aquí también es un problema,
es que el señor procurador no actúa, que la Contraloría no actúa y que la Fiscalía pues también se demora mucho en actuar. Pero no, yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de una reporte a la Contraloría, incluso muchas vienen acompañadas de acciones populares, demandas de decretos y demás. Nosotros, nuestro ejercicio de control político en redes sociales es únicamente informativo, es decir, le decimos a la gente lo que estamos y lo que vimos, pero detrás viene una cantidad de problemas, a tal punto que yo todas las semanas tengo que ir a la Fiscalía, todas las semanas tengo que ir a la Procuraduría porque me están llamando a ampliar alguna versión sobre algún tipo de proceso. Entonces, nuestro control político sí se hace en Contraloría. Lo que pasa es que, pues, obviamente uno tiene que esperar el resultado de los órganos de control, que usted sabe cómo funciona en este país. Pero y entonces, frente a esta denuncia concreta, porque él decía es que Daniel Briceño está sacando de contexto unas facturas que evidentemente existen, pero son unas facturas en el marco pues de una invitación a una delegación de Venezuela que vino aquí invitada por nosotros y pues evidentemente cuando hay reuniones diplomáticas pues hay salidas a comer, a almorzar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el contexto que usted tiene para esa denuncia de las comidas por 2 millones de pesos? Mira, el contexto que yo tengo es que esto se hace a través de la legalización de unos gastos de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, que es un contrato de 30 millones de pesos y que legaliza gastos por 100 millones de pesos. Primera cosa supremamente extraña. Porque si yo me voy a contrato de prestación de servicios de la señora Argüello, que es su apellido, yo no encuentro primero ninguna norma o ninguna cláusula que a ella le permita generar este tipo de gastos extras para legalizarlos. Segundo contexto que yo tengo, que me parece muy extraño, normalmente cuando se dan este tipo de gastos, recepciones y agasajos, que además esto también tiene unos límites en los contratos, pues se hace a través de operadores logísticos. La pregunta del señor Morris es ¿por qué si RTBC tiene un operador logístico que se encarga de hacer todos los eventos, todas las recepciones, por qué esto termina legalizado a través de un contrato de prestación de servicios que además esto no es público? Esto yo lo encuentro a través de una solicitud de información en donde estoy revisando muchos documentos a través de RTBC y demás, pero esto no es público como dice el señor Morris. Esto es una legalización que se hace de forma interna. Y tercero, que es muy importante, Camila, esta no es la primera vez que pasa y que yo hago este tipo de denuncias. Yo demostré hace 2 años que la Procuraduría no ha avanzado, como en la Cancillería del señor Luis Gilberto Murillo, en solo 4 días había reportado a través ahí sí del operador logístico gastos por 110 millones de pesos en la sala VIP del aeropuerto del Dorado. Digamos, estamos aquí, esto es solo un ejemplo de una serie de consecuencias y de cosas que los funcionarios en general, y no estoy diciendo solo del gobierno Petro, estoy diciendo de todos los gobiernos en general, han tratado y han dicho, oiga, los recursos públicos son literalmente para hacer lo que yo quiera, y pues yo le digo, ni siquiera en operadores logísticos se pagan estas sumas de trago y demás. Yo conozco los contratos de operación logística y eso tiene unas limitaciones muy claras al respecto. Esto lo que dijo el concejal Daniel Briceño, ya a partir del próximo 20 de diciembre o 20 de octubre, 20 de julio será representante de la Cámara. Pero ¿qué se habló específicamente acerca de este tema? Pues tenemos la información que fue transmitida a través de Blue Radio y la periodista Camila Zuluaga, donde conversó con Holman Morris sobre el tema de esa parcialidad que habría por parte de la televisión pública en contra o a favor del gobierno del pacto histórico, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue denunciado o que fue reportado en un informe preliminar presentado por parte de la OCDE. Miremos parte de esta conversación y lo presentamos acá en 5 de 5. Ayer se conoció un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Hablábamos con su representante en estos micrófonos y en ese informe llamó la atención, pues creo que no es una sorpresa para quienes estamos en Colombia, pero pues cuando ya lo hace un observador internacional, pues rectifica la impresión que teníamos muchos dentro del país y es el cubrimiento que ha hecho RTBC, Lucas, la radio televisión pública en nuestro país, en donde dijo ese informe de la Unión Europea de la Misión
Misión de Observación Electoral que desde RTBC estaban favoreciendo la campaña y los candidatos y la lista del pacto histórico y favorecieron la consulta que dio como candidato a Iván Cepeda por encima de otros partidos de oposición y de la consulta de las consultas interpartidistas que vimos en marzo. Lo que dice, sí, Camila, este informe que leíamos aquí, que justamente tuvimos al jefe de esta misión, se titula Elecciones transparentes y bien organizadas pese a cuestionamientos y desafíos de seguridad. Aquí hay un apartado, Camila, donde hablan pues del cubrimiento de los medios de comunicación, y aquí lo que dicen es que el seguimiento de los medios de comunicación por parte de la misión de observación de la Unión Europea reveló que la televisión y radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura, esto es lo que dice el informe de la campaña, cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del gobierno. También favorecieron al pacto histórico y a la consulta del Frente por la Vida. La cobertura de la campaña de los partidos de la oposición fue limitada y a menudo en tono negativo. Entonces, por supuesto, desde RTBC en sus cuentas de redes sociales están reaccionando y primero pues ponen otros apartes del informe que me parece importante que los mencionemos. Si nos ayudan a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo mostrando las imágenes que ponen en las redes sociales de la televisión y la radio pública, en donde sacan otros apartes del informe. Dicen en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre estos comicios del 8 de marzo, se señala que el 8 de marzo señala presencia de información negativa hacia el gobierno y hacia el presidente Gustavo Petro en algunos medios privados. Y también ponen en otra imagen, la número 2, dicen el presidente Gustavo Petro tenía razón. La MOE y la Unión Europea confirma que los medios privados le dedicaron menos tiempo al gobierno y lo hicieron en tono negativo. Y en una tercera comunicación dicen desde RTBC que algunos canales de televisión y emisoras de radio privadas dedicaron menos tiempo al presidente en el cubrimiento electoral, informa la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Entonces es como no ha dicho nada RTBC sobre las críticas de este informe que hace la Misión de Observación Electoral, en donde seguramente dice esto de los medios privados para que usted no lo lea, Lucas, pero en donde les hace una crítica clarísima, y es la televisión pública y la radio pública, que tiene una responsabilidad mayor porque se financia con plata de todos los colombianos, pues debe tener también un balance en darle espacio a todos y no solo al gobierno de turno. La parte siguiente, Camila, habla sobre lo que usted estaba mencionando. Dice este informe: los canales de televisión y emisoras de radio privados dedicaron menos tiempo al presidente y al gobierno que los medios de comunicación estatales, a menudo con un tono negativo. Sin embargo, la cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos. La publicidad electoral pagada en los medios de comunicación privados fue relativamente modesta. Aumentó durante la última semana con el Centro Democrático, la Alianza por Colombia, la Gran Consulta y el Partido Conservador a la cabeza. Pero me parece importante que lo lea porque esa es una observación del trabajo que nosotros hacemos aquí en estos micrófonos. Entonces, lo que dice la Misión de Observación Electoral es que sí se le dio espacio a los candidatos de izquierda, que hubo un balance entre el espacio que se le dio a los candidatos del continuismo, del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que tal vez se utilizó un tono mucho más negativo que el tono que se utilizó con la gente de la oposición. Exactamente lo que dicen: cobertura de oposición y de partidos de izquierda y gubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos. Hay una premisa que a mí me parece completamente absurda. No digo que la proponga la Comisión Europea, sino que pues que un poco tácita en lo que dice RTBC, y es que el deber ser debería ser que el gobierno, en un medio como Blue Radio o Caracol Televisión o el que sea, tenga el mismo espacio que la oposición. Es totalmente absurdo por dos razones, Camila. Primero, porque la cantidad de candidatos al Congreso y de presidencia de lo que no es gobierno es muchísima más grande, y quedó constatado pues en la elección del Congreso. El pacto histórico sacó el 23% y la demás paleta de fuerzas sacaron lo demás. Es natural que acá tengamos más a los demás. Pero pero la Unión Europea no dice eso. La Unión Europea dijo hubo balance en la gente que se entrevistó. Más sí de los de oposición acá, pero es que se cae de Maduro. Y dos, cuando dice no, es que debieron tener lo mismo. Hay que recordarle al gobierno de RTBC que el gobierno tiene una plataforma, un presupuesto y un poder gigante, que solo la ganaron bien en las elecciones, que los demás no tienen. Entonces, me parece una falsa equivalencia a partir de que ese tiene que ser el deber ser. Interés a Iván Cepeda, y eso hay que dejarlo muy claro, se le ha buscado mucho
en estos micrófonos reiteradamente. Camila Zuluaga, usted lo ha hecho, yo le he escrito, él era un hombre que siempre nos atendía a las entrevistas, pero ha sido muy difícil, y con todo el cariño lo digo, cuadrar una entrevista con él. Aquí los micrófonos están abiertos, le dijimos, queríamos tenerlo en Patos al Agua, fue el último que nos faltó, y le hemos insistido en estas semanas, no pudimos contactarlo. A la señora Ida Quilcue, desde ayer la estamos buscando, finalmente, bueno, ya salió en entrevista con Néstor Morales, pero los micrófonos han estado abiertos. Digamos como que aquí sí hay una observación, en este caso de la Unión Europea, de la Misión de Observación Electoral, sobre el manejo de la televisión pública y la radio pública, en donde están evidenciando que aquí se está usando como propaganda del gobierno actual. Y asimismo, también en un informe que hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA hace algunos meses, también mostraban cómo esta era la actitud en cierta medida que estaba teniendo RTBC. Sí, Bueno, si yo fuera Iván Cepeda y sabiendo que estos señores me van a entrevistar de Blue Radio y sabiendo además que en Blue Radio me van a dar palo, ¿yo para qué me voy a prestar? Ellos hacen el trabajo de llamarme y yo, como Iván Cepeda, hago el trabajo de hacerme el loco. Después lo llamo, después me comunico. Pero lo que ellos explican aquí en este panel, aquí en Meridiano Blue, pues es claro y contundente. Sí, la izquierda logró una importante votación y una importante presencia al respecto, pero no son la mayoría, el 50%, la mayoría son los de la derecha. Habían mucho más candidatos aspirando al Congreso por la derecha que por la izquierda. Por la derecha y el centro. Más candidatos por la derecha y el centro que por la izquierda. Entonces, ahí hay una desproporción. Es una desproporción inevitable. Ahí no había nada que hacer. De modo que es que por ahí la cosa no es que se haya dado de manera intencional, sino porque así las circunstancias, era circunstancial, las cosas se estaban dando así de esa manera. De modo pues que aquí pues no se está revelando algo que no se sabe. Se sabe y es evidente. RTBC o la radio o los medios de comunicación públicos siempre se han utilizado de manera educativa, recreativa y recreativa y motivacional, si le puedes llamar así, pero nunca de manera informativa. En el gobierno de Duque se trató de crear un super noticiero que solamente informara lo que estaban haciendo en el gobierno, más allá de lo que presentaban los demás medios de comunicación existentes. Por eso llegaron hasta llamarlo un super noticiero, que a super no llegó. Noticiero normalito, con baja sintonía. Y ahora pues Petro lo ha utilizado como caja de resonancia de todo lo que pasa en el gobierno. Y las denuncias que no sacan los demás medios de comunicación lo sacan por allí. Y ese ha sido el plus de RTBC. Más se desvía un poquito de su carácter misional. Precisamente para evitar conflictos. Están utilizando los medios de comunicación nacionales o la plata pública para darle palo a la oposición. Pues allá tienen también RCN y Caracol para hacer la vuelta, ¿no? Y por eso el presidente Petro dijo, bueno, ya que nosotros, el Estado, nosotros somos los dueños del espectro, vamos a hacer nuestros consejos de gobierno en todos los medios de comunicación, incluyendo RCN y Caracol. Entonces, cuando la gente estaba esperando ver, por ejemplo, el Yo Me Llamo, pues los como se llama dijeron, no, pues de malas, porque nosotros somos los dueños del espectro. Ustedes tienen su canal, pero nosotros somos los dueños del espectro, que es donde ustedes pueden poner sus programas para que todo el mundo los vea. Vinieron las demandas, vinieron los fallos,
y al hombre dice solamente para cosas que le interesan al país. No es para que esté poniendo que el gato es verde, que la Virgen María o que María Magdalena tuvo relaciones con Jesucristo. No, para eso no es. Cosas que le sean relevantes para el país. Y el hombre como que, sí, a las patadas, a las malas, tuvo que corregir el rumbo. Pero de que RCBC es el sistema de medios públicos y que informa lo que está pasando de manera pública, de lo que está pasando en el sector público, en el gobierno nacional, pues nada que hacer. Habrá que corregir el rumbo por ahí también. Y habrá que hacer una revisión a lo que se está haciendo a través de los medios públicos. Muy bien. Vamos a nuestro tercer tema aquí a través del 5 de 5 podcast, porque sí, preocupa y bastante. Por ejemplo, que una cosa haya dicho hace más de 30 años, me acuerdo bien, yo era un joven, un adolescente, pero con mucha visión. Pero una cosa es lo que decía Luis Carlos Galán y por la que muchos quisieron votar por él en el año 90 para que fuera el siguiente presidente de Colombia, que se malogró porque lo asesinaron un año antes. Y otra es lo que está diciendo el hijo ahora, que aspiró a la presidencia, que no quedó, pero que se unió con Álvaro Uribe. Ojo con ese tema. Porque si alguien o algo combatió Luis Carlos Galán fue al narcotráfico y al paramilitarismo. A eso sí le dio duro y me acuerdo bien y me consta. Pero ahora, el hijo, que sigue siguiendo el legado, no digo que no deba hacerlo, lo puede hacer. Pero eso demuestra que la política, primero, es dinámica. Y lo segundo es que los tiempos cambian. Antes mi mamá y mi tía se peleaban por una cosa, ¿cierto? Y otra es ahora donde yo y mi primo nos ponemos de acuerdo para dejar las peleas que tienen mis tíos. Y vivimos mejor. Y nos llevamos mejor. Están peleando por terrenos, por casas, por maridos, qué sé yo. Los tiempos cambian, las visiones cambian y no sirve de nada seguir con esa misma bronquita aquí y llevarlo hasta la tumba, porque otro llega y lo arrebata. Alguien que no tiene nada que ver y usted se queda ahí viendo, miércoles, este man, si yo hubiera hecho caso y dejara la bronca. Tremendo. Bueno, Laura Camila Vargas nos revela un poco en su más reciente video qué está pasando a nivel político cuando se presenta esta situación entre Álvaro Uribe, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, que sí está metido dentro. Bueno, antes lo llamaban el cartel de los solos, pero ahora de solo no tiene nada y tiene temblando a más de uno. Para 5 de 5. ¿Qué diría el Galán de 2018 de este Galán que hoy posa de uribista? ¿Y qué diría Luis Carlos Galán al ver a su hijo posar con su rostro estampado en una chaqueta usada por la uribista Paloma Valencia? En 2018, Juan Manuel Galán decía con claridad que el uribismo representaba uno de los momentos más oscuros de la política colombiana y que el proyecto liberal que encarnó su padre era precisamente la antítesis de esa forma de entender el poder. ¿Alguien quiere pensar en ese legado? Poder llevar este emblema, que es el emblema de un colombiano que lo ha dado todo por Colombia. El heredero del nombre Galán terminó subordinado al proyecto que dice representar a uno de los sectores que más ha defendido la lógica de la guerra, el negacionismo frente a los acuerdos de paz y una política que durante años presentó la seguridad como excusa para restringir derechos. Nuestra posición
con la JEP se mantiene exactamente igual. Y lo más desconcertante es que tanto Juan Manuel Galán como Oviedo, hoy fórmula vicepresidencial de esa campaña, se presentan como defensores de los acuerdos de paz. Incluso Galán fue promotor del sí en el plebiscito. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación, de cerrar décadas de conflicto, de reconstruir un país desde esos valores, mientras negocian ese legado con quienes han sido los mayores negacionistas de ese proceso? No nos digamos mentiras, a esta alianza no la mueve la unidad ni los principios, la mueve el poder, unirse para derrotar a un enemigo imaginario, aunque eso implique abrirle la puerta a discursos que ya demostraron ser capaces de devolvernos a los momentos más violentos de nuestra historia. Y sí, probablemente Paloma Valencia sea una de las voces más moderadas dentro del centro democrático en algunos temas de derechos de las personas LGBTIQ+. Que no hay razones para pensar que una familia homosexual o una familia uniparental está impedida para adoptar un niño. Pero también es cierto que así como algunos políticos se mueren liberales o conservadores, ella probablemente se morirá uribista, y morirse uribista implica cargar con el legado político de Álvaro Uribe, una tradición marcada por la homofobia y el negacionismo del conflicto. Hemos recibido una carta de población no heterosexual en la cual manifiestan su apoyo a los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Un proyecto uribista que hasta hace poco votaba en contra de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. También seguiré defendiendo la familia. Esta unión que tanto celebran implica seguir rindiendo pleitesía a una política donde la guerra y la seguridad se vendieron como solución, cuando muchas veces fueron otra enfermedad, con demasiada frecuencia acompañada del paramilitarismo. Una guerra que quienes la defienden casi nunca pagan con sus propios hijos, porque en Colombia los que terminan en el campo de batalla o en las fosas comunes casi siempre son los hijos de otros, los hijos de campesinos y de barrios pobres. Nos vuelven a vender miedo para ofrecernos seguridad, esta vez disfrazado de un falso centro que seguramente Luis Carlos Galán estaría mirando desde donde esté con asco y con la sensación de que su legado fue traicionado. Los legados. ¿Para qué sirven los legados? ¿Para amarrarnos al pasado? ¿Para seguir hacia el presente? ¿O para avanzar al futuro? ¿Para qué? Pensemos en un país hace 35, 40 años, donde los homosexuales eran vistos con asco, como dementes, como personas, no sé, trastornadas. Y hoy día son personas normales. Se hacen políticas públicas para estas personas. Antes, yo me acuerdo, hace 40 años, en la época de Galán, a los niños especiales, que hoy llaman especiales, se les decían niños diferentes. Así se les decía hace 30, 40 años. Hoy día se les dice niños especiales. Niños en condición de discapacidad. Más largo, pero eufemista. Pero así era como se les decía. Niños con personas con discapacidad. Tremendo. Pero así era. Las cosas van transformando, se van cambiando, se van modificando y bueno, van llegando al punto a donde estamos actualmente. ¿Y lo estamos haciendo mal? No, en absoluto. No lo estamos haciendo mal. Simplemente estamos siguiendo con unos reglamentos, con unos puntos de vista que bien están demostrando que todo se va transformando, todo se va cambiando, todo se va modificando. Es así de claro. De modo pues que no tenemos por qué alarmarnos. Porque esto no se va a quedar así como está. Eso se va modificando y se va cambiando y se va transformando. Y de una manera que muchos ni se imaginan. Definitivamente. Muy bien. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Porque se ha hablado de que el pacto histórico venció en estas últimas elecciones. Sacó una buena votación, pero no se quedó con la mayoría. La mayoría lo tienen los de la derecha. Y eso hay que ponerlo en perspectiva, porque muchos dicen, no, el petrismo ganó, Cepeda es el que va a ganar, no se preocupen, pero no han hablado de que cuando los de la derecha se unen todos,
y vayan con toda, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que están hablando acerca de lo que llamaban el cartel de los solos? Los de la gran consulta por Colombia. Dice, no, esto puede revolverlo todo, que no sale nada. Tú puedes licuar eso y no sale absolutamente nada. Pero resulta que hoy día sacaron una votación importante. Haga más de 7 millones de votos. Entonces, ¿quién es el verdadero ganador? Ojo con ese detalle. Ojo al detalle. Y eso hay que examinarlo con lupa para evitar estrellarnos después. A propósito de lo que han venido diciendo los de la izquierda, el pacto histórico, y sobre todo en Medellín, donde sacaron una muy buena votación, tenemos una nota dada por parte de nuestro gran amigo y colega Hernán Muriel. Él es de la Cofradía para el Cambio. A mí me encanta el trabajo que él hace de manera periodística. Y bueno, habla acerca de lo que pasó en las pasadas elecciones, donde el pacto histórico no solamente ganó una buena votación, consiguió buena cantidad de curules, sino que le están encontrando curules adicionales. Aquí, Hernán Muriel, para 5 de 5. Parce, si algo quedó claro en este escrutinio del 2026 en las elecciones legislativas a partidos políticos tradicionales y a clanes políticos tradicionales, es que al pacto histórico no se le roba ni un voto. Imagínense, en Antioquia alrededor de 20.000 votos eran falsos y estaban dirigidos para la lista a Senado, y para Cámara más de 13.000 votos no se habían depositado en las urnas y estaban siendo contados en el preconteo y querían que fueran determinantes en el resultado final de estas elecciones. Fue Antioquia el departamento que más aportó a la recuperación de la curul número 26 del pacto histórico al Senado, que nos la querían quitar de manera fraudulenta. Y ojo, también le quedó claro a la registraduría, a la personería, a la Policía Nacional, a la rama judicial, entidades, instancias que deben actuar con completa objetividad y que, bueno, en algunos casos en específico vimos que no lo cumplían a tanta cabalidad. Por favor, Procuraduría, Personería o hasta la policía, porque con la agresividad no se puede. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque, parce, los resultados, las cifras, los datos hablan por sí solos. El pacto histórico fue el único partido en este proceso de escrutinio al que le aumentaron los votos en comparación con el preconteo, porque querían robárselos de manera fraudulenta, aun cuando esos votos existían. En cambio, al resto de los partidos políticos tradicionales, esa cifra de preconteo a escrutinio les redujo, porque ellos querían mostrar que habían votos cuando estos simplemente eran inexistentes. Quedó en evidencia. Esto tiene que llevarse a cabo con planeación, con capacidad operativa y ante todo con capacitación. Esto tenemos que empezar a pensárnoslo, parce, porque se viene el 31 de mayo y con lo que vimos aquí, con partidos como el Centro Democrático, Creemos y Conservador, que son de los cuales se obtuvieron más irregularidades cuando se pedían a las mesas que abrieran los tarjetones para ver qué había pasado, no sabemos si querrán repetir su modus operandi en esas elecciones en donde queremos que Iván Cepeda sea presidente. Por favor, invitarles para que sigan haciendo parte en lo que se viene para las presidenciales y enseguida tener esto como cultura política, entender la importancia de la fase postelectoral, en donde cuidar el voto es en últimas cuidar la democracia misma. Gracias a las personas que se encargaron, se responsabilizaron y pusieron pecho, corazón y cerebro, conocimiento a la hora de darse cuenta de que definitivamente el fraude estaba ahí en la esquina y logramos evitar que entrara a nuestro hogar democrático de Colombia. Parce, sigamos haciendo cobradía pues y ver es que el 31 de mayo ganamos con Iván Cepeda de manera transparente y con un pueblo movilizado. Bueno, hay algo que hay que aclararle al querido Hernán Muriel y pues lo hacemos con cariño porque admiramos mucho el trabajo que hace Hernán Muriel. Y esto lo aclaró la misma registraduría a través del registrador, que es el doctor Hernán Penagos. Y es que, ojo, cuando se hace el preconteo, posteriormente se hace el reconteo para al final emitir el escrutinio final. El preconteo o el reconteo, ¿para qué se hace? Para verificar que los votos que entraron sí son correctos. Y eso no solamente lo hacen aquí, lo hacen afuera también, en todos lados. Y resulta, bueno, en Venezuela no se hizo. En Venezuela ganó Maduro y ganó Maduro. Oye, pero si aquí los ¿cómo se llama? Dicen no, que ganó Edmundo González porque usted dice que ganó. No, eso no vale. Eso no vale. Borre eso.
Entonces el hombre, como buen dictador, dijo, yo gané las elecciones, punto. No vale lo que digan las actas, no vale lo que diga el tribunal, porque el tribunal es mío. No, eso es Venezuela. Ahí fue donde pelaron el cobre los venezolanos. O el gobierno el madurismo. El reconteo se hace para que al final se decida, bueno, aquí hay votos aquí, se tienen que poner acá, porque es que no iban allí, sino acá. Mire que aquí hay unos votos que no se contaron y después sacar el escrutinio final. Lo que nos lleva a la conclusión es que en las pasadas elecciones, yo digo aquí, no hubo ninguna estafa, porque todo se cumplió en el reglamento normal. Lo que pasa es que, ¿cómo así que en el preconteo, aparecen unos votos y no me aparecen, y cuando recontamos aparecen de nuevo? Entonces dice, nos iban a robar. Y para eso hay que estar muy alertas, muy alertas, muy alertas. Y los del pacto histórico tienen esa vaina y lo van a seguir haciendo, y ahí van a estar recuperando los votos que de pronto se les pueden embolatar. Pero, ojo, todo se cumplió como estaba establecido. Ahí no hubo tumbe. Por eso, de pronto, no es muy exagerado ponerse uno a decir, no, es que nos robaron. No. De pronto, no hay que ir tan al extremo, pero sí, bueno que les hayan aparecido las curules demás. Pero, cuando nos referimos a los candidatos, o cuando nos referimos a las campañas, a lo que pasó en las pasadas elecciones al Congreso, no podremos decir que la izquierda ganó todo, porque la derecha y los del centro, que generalmente se unen para poder llegar al poder, podrían tener más espectro ganador que la misma izquierda. Sí, y es bueno que se tenga en cuenta. Yo estuve viendo a Pilar Fernández, que tiene una cuenta en TikTok, Pilar Fernández 13, todo minúsculo y pegado, para que vayan y miren, porque hacen muy buenos videos, muy buenos análisis sobre qué pasó en las pasadas elecciones. ¿Sí ganaron los de izquierda? Sí, los de izquierda sacaron mayor votación, pero ¿se llevaron todo? Habrá que analizar. Aquí está Pilar Fernández, que nos habla del tema, y la ponemos aquí en 5 de 5. Nos están haciendo comer el cuento que las anteriores elecciones demostraron que la gente está súper feliz con este gobierno que tenemos, que los números lo demuestran, pero es que yo no entiendo cómo analizan los números en realidad. Álvaro Uribe sí se quemó y el uribismo es uno de los grandes derrotados simbólicos de la jornada. De Colombia para el mundo, con la verdad. Y les explico de manera fácil y clara, porque en realidad los resultados del anterior domingo nos demuestran todo lo contrario a lo que dicen estas personas. Y porque no se debe dejar comer cuento de un video y tiene que ir usted mismo a ver los datos y analizarlos. Y sí, vamos a comenzar a ser muy intensos con el tema político, porque es que imagínense que solo nos estamos jugando el país, no Badía. El pacto histórico obtuvo 25 curules y el Centro Democrático finalmente quedó con 17. Es por eso que de ahí se dice que la izquierda tiene la mayoría, pero pues claramente no es cierto. ¿Por qué? Porque también está el partido de Abelardo de la Espriella, que es Salvación Nacional, que obtuvo 4 curules, y están partidos que, en lo que se ha visto en estos 4 años que han pasado, han actuado más como centro derecha que centro izquierda. No todos, pero la mayoría, que es el Partido Conservador, algunos del Partido Liberal, no liberalismo, incluso Dignidad y Compromiso, en donde han sido muy críticos con este gobierno, no por el hecho de ser de derecha, sino por el hecho de tener sentido común, y Alianza Verde. Entonces, sin contar estos partidos, claramente sí contamos los partidos en donde su cuna es de derecha y claramente van a estar muy en contra de muchas cosas que ha hecho, en este caso, el pacto histórico, que tristemente está, digamos, representando a la izquierda, muy mal representada, se los llevan. Es obvio, o sea, con casi 48 curules de derecha, 28 curules de centro y 25 de izquierda. Claramente esto es dinámico, pero vengan, o sea, claramente la balanza está muy disparada a la derecha. Con menos curules, estos 4 años se le ha hecho oposición a todas las barrabasadas de este gobierno, entonces claramente sí fue una derrota, sabiendo que el pacto histórico ahorita tiene toda la maquinaria política, porque es quien está en el gobierno, quien tiene los contratos, quien tiene el dinero de todos los colombianos para hacer y deshacer.
y con toda esa maquinaria y populismo que intentaron hacer con el salario mínimo y con todas las cosas que Petro se inventó este año, igual no alcanzaron un número mayor que en las anteriores elecciones. Entonces, en realidad, el golpe fue para la izquierda, o por lo menos para la izquierda del pacto histórico. Ahora, esto es solo el Senado. Si contamos los votos a la Cámara de Representantes, es evidente pues que el partido que obtuvo más votaciones en total fue el Centro Democrático. Y la verdad, esto siendo partido de oposición es un logro fuerte, teniendo en cuenta que el congresista más votado fue Daniel Briceño, de todos, y él iba a la Cámara de Representantes. Si por alguna razón ellos hubieran sido más inteligentes y lo hubieran puesto como senador, el Centro Democrático hubiera podido vencer en curules en el Senado al pacto histórico. Entonces, cuando analizamos los votos de otra manera, nos damos cuenta de la fuerza que tiene la oposición en este momento, representada por el Centro Democrático, que es el que no ha sido la única oposición, pero si contamos también a Jennifer Pedraza, que ha sido una oposición muy fuerte desde el centro izquierda, y que igual sin maquinaria, básicamente financiándose la campaña con las uñas y con su salario, logró llegar al gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente la oposición tiene la fuerza en ese momento. Y claramente un triunfo para todos es que por fin se quemó el partido político de las FARC, representado por esta señora. Entonces, la verdad, no sé dónde ven la ganancia de la izquierda en estas elecciones. Es evidente que siguen teniendo muchos seguidores y ahí va mi último mensaje. Claramente no nos podemos confiar porque tenemos un talón de Aquiles en este momento que fue muy parecido al de las anteriores votaciones en donde tristemente Petro quedó de presidente de este país. En este momento estamos divididos entre dos candidatos, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. ¿Qué es lo peligroso? Uno, que Cepeda no sube en primera vuelta, porque claramente cuando los votos se dividen, si él logra el umbral, pues pasa. No creo que suceda, sin embargo, puede pasar. Estos dos candidatos están haciendo algo muy bien y es que se están enfocando en sus ideologías y cómo quieren que los vea la gente, no solamente por sus candidatos a la vicepresidencia, que es un mensaje claro a qué país quieren, cómo quieren que los vean las personas. Paloma en algo irse más al centro, irse más como a la discusión de las cosas de fondo más que solo a la ideología, y Abelardo sí a ratificar que la ideología y la ideología contra el actual gobierno va primero, ¿sí? Y la coherencia. Entonces el mensaje es, si entre ellos nos están tirando mierda, porque no deberían, o sea, ellos deberían hacer una campaña muy limpia y que gane el mejor. Estoy hablando entre Abelardo y Paloma. Entre nosotros los ciudadanos no nos tiremos mierda entre nosotros. Si tú apoyas a Paloma, si tú apoyas a Abelardo, súper bien, y da tus argumentos, como en algún momento yo se los voy a dar, pero no para quemar al otro. Quememos a alguien que tenemos que quemar, pero no nos quememos entre nosotros, porque sí o sí tenemos que tener un plan B que llegue, sí. O si no, de pronto se nos cola otra persona que le entrega la presidencia, como lo hizo Rodolfo Hernández, en donde por su discurso así certero enamoró a muchos, pero cuando llegó a la segunda vuelta le entregó la presidencia a Petro. Tenemos que ser muy inteligentes ahorita, tenemos que estar unidos y listo. Lo que debió pasar es que de esa consulta saliera ya el presidente que vayamos a apoyar y hubiéramos ganado por mucho en primera vuelta. Eso no pasó. No podemos dejar que pase ahorita otra vez lo que pasó hace 4 años. No pasó hace 4 años. Y no va a pasar en esta. Aquí la unidad hace la fuerza. Y ahí se van a tener que poner de acuerdo. Si Paloma le gana a Abelardo en la primera vuelta, ya Abelardo dijo que si alguno de la gran consulta llega a la segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda, yo le cargo la maleta. Él lo dijo. Y cuando le preguntaron a los de la gran consulta si eran capaces de cargarle la maleta a Abelardo, ¿qué dijeron? Pues no hay necesidad porque el presidente soy yo. Mira tú eso. Pero ya Abelardo dijo que le va a cargar la maleta. Vamos a ver. Porque, ¿de qué se trata? ¿De ganarle a Paloma o ganarle a Iván? Y volvemos y repetimos. La izquierda
sacó buena votación, pero no ha ganado nada. Ojo, para que lo tengan muy en cuenta y lo analicen. Eso no se les va a doblar la votación después no. Recordemos que Rodolfo, sí, como lo dijo ella, Rodolfo se perdió. Andaba en Miami, por allá en un yate con mujeres y todo. Pero no sigamos hablando, que ya me empezó a doler la cabeza. Vamos más bien a nuestro quinto y último tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque seguimos analizando los Óscares. Balba News, que viene de México, analizó algo que me llamó mucho la atención y fue con el discurso del maestro de ceremonias, el señor Conan O'Brien, que hizo una gran presentación, pero que finalmente demostró que sí, hay situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos y que son necesarios analizar y mirar con lupa, pero que definitivamente fueron bien tratados con el estilo humorístico de este gran presentador y comediante Conan O'Brien, y que revelaron con humor la situación que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Una situación bastante caótica, peor que la del año pasado. Que sea Balba News que nos explique y nos presente acá en 5 de 5. Conan O'Brien abrió hoy los premios Oscar y entre chiste y chiste dejó caer varios mensajes indirectos a Donald Trump. Last year, when I hosted, Los Angeles was on fire. But this year, everything's going great. El sarcasmo es evidente. Conan dice que todo está bien justo cuando el país vive uno de los momentos más tensos en años. Redadas migratorias cada vez más agresivas, protestas por las operaciones de ICE y una guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. La broma funciona porque todos saben que el mundo está todo menos tranquilo. Y luego vino otra indirecta. I should warn you, tonight could get political, okay? And if that makes you uncomfortable, there's an alternate Oscars being hosted by Kid Rock. Una broma directa al movimiento MAGA. El mes pasado, el artista más cercano a Donald Trump, Kid Rock, organizó un espectáculo alternativo al show de Bad Bunny de medio tiempo del Super Bowl, convirtiendo incluso un evento musical en otra batalla ideológica. Conan básicamente se está burlando de lo absurdo que se ha vuelto ese clima cultural. Pero el golpe más duro llegó después. First time since 2012 that there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So, La broma apunta al contraste entre el caso del príncipe Andrew en el Reino Unido y el caso de Epstein en Estados Unidos. En el Reino Unido por lo menos ya hubo consecuencias políticas y legales contra este hombre, pero en Estados Unidos simplemente no se investiga a nadie ligado a Epstein, incluyendo a Donald Trump. Y luego Conan cambió un poquito el tono. Everyone watching right now around the world is all too aware that these are very chaotic, frightening times. It's at moments like these that I believe that the Oscars are particularly resonant. Every film we salute is the product of thousands of people speaking different languages, working hard to make something of beauty. We pay tribute tonight, not just to film, but to the ideals of global artistry, collaboration, patience, resilience, and that rarest of qualities today, optimism. Porque sí, el cine al final es una industria global. Gente de todos los países trabajando junta para contar historias. Una pequeña defensa del arte frente a la política. Let us celebrate, not because we think all is well, but because we work and hope for better. Es celebrar el arte no porque el mundo esté bien, sino precisamente porque el mundo está muy complicado. Pero luego dejó caer el mejor chiste de la noche. To you live from the Has a Small Penis Theater. Let's see him put his name in front of that. Haciendo clara referencia a cómo Donald Trump le puso su nombre al Kennedy Center. A ver si se atreve a ponerle al Teatro de los Óscares el nombre de Donald Trump tiene un pi chico. Así que en la mayor noche del cine, Conan O'Brien dejó claro algo más, que la comedia también puede ser una forma de hablarle al poder, una forma de resistencia. Siempre la ha sido. Jaime Garzón fue la plena muestra de cómo el humor puede servir como herramienta de resistencia política en un país como Colombia, en un país que estaba en su peor momento a finales de los años 90.
Es más, yo he visto en Estados Unidos cómo se hace, pero lo que hacía Jaime Garzón era único. Yo no lo he visto en otro país. Yo he visto televisión de muchos otros países. Y lo que pasó con Jaime Garzón nos debe invitar a la reflexión. Porque ya el humor político en Colombia se perdió. Se perdió. Fue reemplazado ampliamente por los influencers que están haciéndole oposición política o apoyo político a ciertas corrientes de ideología y pensamiento, pero se perdió totalmente el humor político en Colombia. Ya no hay que burlarse de negros, homosexuales, de los pobres, de los que tienen, ¿no? Pero sí se puede hacer crítica política. Debería empezar otra vez ese proceso. De modo pues que, bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora que YouTube transmita los Óscares. ¿No será que van a poner presentadores de ellos? No sé. A Mr. Beast o alguno de ellos. Pero sí, hay que hacer una reflexión sobre para dónde cogió el humor político en Colombia. Y de esta manera llegamos al final del 5 de 5 podcast a través de la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. No sin antes recordarles que a partir del 29 de marzo hasta el 5 de abril estaremos en el Holy Week Christian Radio Fest 2026 agrandando tus bendiciones con lo mejor de con los salmistas y pastores más importantes del mundo cristiano en América Latina. No se lo vayan a perder. En nuestra programación tenemos los anuncios y también la información de cómo será nuestro Holy Week, pero más adelante lo estaremos informando. Aquí a través de Rayos y Flower. Nuestro streaming www.rayosyflower.com, nuestra aplicación se puede cargar de las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayamos presentando a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos de nuestro streaming que se presentan a través de nuestras redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar la sintonía de la programación de la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.